Bien, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de la lección número 2, que se titula Los comienzos de este curso de historia de la iglesia. Como señalaba en la clase anterior, esta lección la he dividido en dos partes. La primera ya la hemos cubierto y nos toca concluir eh, con la lección abordando la segunda parte. ¿Qué miramos en la primera? Bueno, nos propusimos un par de objetivos específicos. El primero, comprender lo que significaba ser cristiano en los primeros siglos, que no era nada halagador ni halagüeño. Ser cristiano era literalmente estar en todo momento corriendo riesgos y exponiéndose a ser condenado a muerte, a ser martirizado, a ser objeto de burlas, de calumnias, de mentiras, de maquinación, etcétera. Sin embargo, el cristianismo no se amilanó, ninguno de estos elementos adversos del cristianismo que he mencionado pudo frenar su crecimiento. Al contrario, el cristianismo pasó de ser un pequeño grupo a convertirse en la religión de mayor crecimiento en la historia. Un segundo objetivo específico era contextualizar la iglesia cristiana en estos primeros siglos. Eh, y miramos cómo nace el cristianismo, este movimiento que ha configurado la historia de la humanidad, particularmente en Occidente. Y este movimiento nace en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo en cumplimiento de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que había advertido que ya en los evangelios encontramos la promesa del Señor poco antes de su muerte de que Él enviaría el Espíritu Santo. En Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre para que les envíe el otro consolador. Luego de su resurrección, a punto de ascender a los cielos, le hace una promesa, le dice de que se queden, que permanezcan en Jerusalén, Hechos 1:5, y en el versículo 8 declara, eh, declara de que les serían testigos, somos testigos de Cristo, y que serían investidos del poder del Espíritu Santo y predicarían o compartirían el mensaje de salvación por Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, es decir, por todas partes, pero siguiendo ese orden, ese itinerario. Ahí nace 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y 10 de su ascensión a los cielos, nace este movimiento de alcance mundial que se conoce como cristianismo, o que poco después sería conocido como cristianismo. Eh, Analizamos brevemente lo que implicaba ser cristiano en estos primeros siglos. Ya he dicho, no era nada sencillo. Visto desde afuera, quiero decir, visto desde afuera, ser cristiano era ser un marginado, ser acusado eh, de practicar el incesto, ser acusado de antropofagia, ser acusado de prácticas libertinas como sexo orgiástico, ser acusado de adorar a, qué sé yo, ellos blasfemaban diciendo que adoraban a un hombre con cabeza de burro. Bueno, en fin, eran múltiples las acusaciones a las que se hacían acreedores los que sin temor, sin tapujo, confesaban el nombre de Jesucristo. Visto desde dentro, ser cristiano significaba ser transformado por el mensaje que predicaban, eh, vivir en comunidad, no viviendo solamente los cristianos
Cuando decimos que vivían en comunidad, no es que los cristianos se apartaron del mundo y formaron pequeñas comunidades compuestas exclusivamente de cristianos. No, ya no vivían como en la actualidad en medio del mundo, porque Jesús dijo, no te pido, le dice al Padre, que lo saques del mundo, sino que lo guarde del mal. Si queremos ser sal y luz de la tierra, no es yéndonos a la periferia del mundo, a los desiertos. Por eso he dicho que la vida monacal es contraria, totalmente contraria a la fe cristiana. No, ellos forman comunidades eclesiales, poco a poco se van organizando. Esta organización se va haciendo cada vez más compleja, eh, más estructurada y eh, vemos que el cristianismo va avanzando, no se detiene, el cristianismo no se detiene y no lo tiene nada, ni las persecuciones, ni los conflictos que se van a ir generando a nivel interno, nada detiene el avance del cristianismo. También analizábamos algunos aspectos internos de la vida cristiana, el lugar que ocupaba la liturgia, la oración, eh, dónde se reunían, qué hacían durante esas reuniones. Hablábamos sobre las iglesias domésticas, que es el primer modelo de comunidad cristiana. Esas son las primeras comunidades cristianas, las iglesias domésticas. Luego esto va a dar paso a iglesias más extendidas, más grandes, por lo menos una comunidad por ciudad. Se van a construir eh, después de algunas décadas, algunos siglos, los primeros edificios o espacios destinados para la adoración pública. Aquí tenemos, por ejemplo, y de eso hablamos, sobre la casa de la iglesia de Dura Europos, que es hasta el momento arqueológicamente la más antigua de la que tenemos información. ¿Cómo se iniciaba el, el hombre que quería unirse a la fe cristiana? ¿Cómo era ese proceso de iniciación, ese rito de iniciación que nosotros llamamos bautismo? Ese sacramento por el que nos unimos a la iglesia del Señor y que es el sacramento del bautismo. Sobre este sacramento nos habla brevemente la Didache, un documento de finales del primer siglo, comienzo del segundo, y queda claro que la fórmula trinitaria de Mateo 28:19 es una fórmula bíblica e históricamente corroborada. Sobre el tema del bautismo, y ya brindándonos mucha mayor información y muchos más detalles, tenemos a Hipólito de Roma, que nos habla en el siglo III sobre cómo era el proceso del bautismo, y una catequesis que se recibía previo al bautismo, que preparaba a los eh, candidatos al sacramento del bautismo, y lo hermosa y solemne que era esta celebración. Sobre un tercer punto que se analizó en cuanto a la celebración del culto y la resurrección del Señor, vimos que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Había varias razones que aducían los primeros cristianos para reunirse el primer día de la semana. Es el día en que se separa la luz de las tinieblas. Aquí hay una explicación naturalista, digamos, que se relaciona con la creación. Otra razón y más poderosa todavía es que nuestro Señor Jesucristo resucita un domingo, aunque no se menciona. Probablemente también el Espíritu Santo se derramó un domingo, primer día de la semana. Tenemos también que eh, una razón teológica sería el cristianismo, o sociológica, para ser más exacto, el cristianismo
trata de marcar una línea de separación distinguiéndose del judaísmo, del que ellos salen, pero del que ya no forman parte y del que se quieren distinguir. Y como el judaísmo se caracteriza por observar el día sábado, pues los cristianos también van a tener un día destinado de oración pública y ese día es el domingo. Eh, la Eucaristía jugaba un papel importante también en los primeros siglos. ¿Cómo era el culto? El culto tenía ciertos elementos eh, que lo caracterizaban, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios del Antiguo Testamento eh, y algunas porciones del Nuevo Testamento, la explicación, la catequesis que se hacía, la enseñanza de, de estas, o la interpretación que se hacían de estas lecturas, la oración y la celebración de la Santa Cena o Cena del Señor o también conocida como Eucaristía. Sobre esto último, sobre la Eucaristía, nos habla en un fragmento Justino Mártir, despejando algunos rumores totalmente infundados en contra de esta celebración que era acompañada por una comida fraternal llamada ágape y que lamentablemente los enemigos del cristianismo eh, lanzaban, lanzaban acusaciones mancillándola, diciendo cosas como que se sacrificaba un niño, como que bebían sangre humana, comían carne humana, eran antropófagos y otras cosas más. Entonces, Justino escribe en defensa, recordemos que Justino fue un apologista, Justino mártir, que vivió a mediados del segundo siglo. Y ahora vamos directamente a la parte 2 de esta segunda lección que no desarrollamos en la clase anterior. Cuarto elemento de la vida cristiana en los primeros siglos tiene que ver con la penitencia y la oración y el lugar que ocupa la penitencia y la oración en este periodo. En los primeros siglos se le otorgaba al bautismo el poder de perdonar los pecados. Aún así, con el tiempo se fue dando una importancia similar a la penitencia. A ver, yo quiero dejar en claro que yo no estoy acá solamente para historiar. Yo no estoy acá para repetir hechos históricos que son objetivos, que sucedieron y que no deberían ser objeto de interpretación. Hay hechos que simplemente uno los debe de conocer y los debe de transmitir, no interpretar, porque no es necesaria la interpretación, la lectura o el conocimiento de estos hechos conlleva la interpretación que no es para nada subjetiva, sino objetiva. Pero yo no estoy acá simplemente para repetir los hechos, para brindar información sobre datos. Eso forma parte de este curso, pero también yo voy a acompañar eh, el historiar, el historiar del cristianismo por estos 2000 años, lo voy a acompañar de explicaciones teológicas. Y aquí voy a introducir, desde luego, mi paradigma teológico como es el presbiteriano, como es el reformado, como es la teología calvinista. Eh, no estoy hablando de modo imparcial. Es imposible historiar estos 2000 años de la iglesia siendo imparciales. Es imposible. Uno puede tratar de ser lo más objetivo posible y ser lo más objetivo posible no significa necesariamente ser imparcial. ¿Ya? Entonces yo voy a darle una lectura a todos estos acontecimientos desde mi paradigma presbiteriano. Esto no significa que voy a adulterar los hechos, ni los voy a acomodar a mi gusto. Por supuesto que no. Solo significa que, por ejemplo, aquí se habla del bautismo al que desde un comienzo se le otorga el poder de regenerar el alma, de perdonar pecados, de incorporar al sujeto
a la iglesia del Señor y convertirlo en hijo de Dios, yo voy a interpretar esto a la luz de mi paradigma. No solo lo voy a compartir esta información, sino que también la voy a interpretar, la voy a sopesar. Entonces tenemos que en los primeros siglos se le otorga este poder al bautismo. Efectivamente, algo en lo que los eh, primeros cristianos desde la época primitiva y consistentemente en el siglo II, siglo III, siglo IV, básicamente desde siempre se ha sostenido es que el bautismo remite pecados, obra la regeneración, etcétera, etcétera. Pero eh, yo creo que no basta con simplemente afirmar, bueno, es que los padres de la iglesia, por ejemplo, creían que el bautismo perdona pecado. Yo creo que hay que matizar estas afirmaciones. Yo creo que hay que saber leer a los padres de la iglesia y saber leer los acontecimientos históricos por lo que ha atravesado la iglesia y que forman parte de su biografía. Yo creo que hay que eh, analizar el desarrollo del dogma. Por ejemplo, nosotros los presbiterianos no tenemos ningún problema en reconocer que el bautismo es un medio de salvación. Está en nuestras confesiones, por ejemplo, en la confesión de fe de Westminster. Creo que es en el capítulo 28 donde se aborda el tema del bautismo y se reconoce que el bautismo es un medio de salvación. Pero de ninguna manera nosotros enseñamos que el bautismo es la causa eficiente del perdón de los pecados, de la regeneración, de la incorporación al cuerpo místico de Cristo, de la conversión de hijos del diablo, hijos de las tinieblas, a hijos de Dios. No, esas cosas no la opera el bautismo. El bautismo es un signo que apunta a una realidad espiritual, es decir, a una cosa significada que no siempre está unida esa cosa significada al signo. Alguien puede recibir el bautismo como Simón el mago y no recibir la cosa significada. También puede suceder que alguien recibe la cosa significada antes de recibir el signo, como fue el caso de Cornelio. Primero recibió el Espíritu Santo y luego recibió el signo. Recibió primeramente la cosa significada y Pedro dice, ahora ¿quién pide que lo bauticemos? Y efectivamente, si ya tiene la cosa significada, aquello a lo que apunta el bautismo, esa realidad espiritual, ¿por qué le vamos a negar el signo? Entonces nosotros creemos que el bautismo es un medio de salvación, que es un sacramento que imparte gracia, pero no identificamos el signo con la cosa significada, como si el signo fuese lo mismo que la cosa significada, como si por el signo la cosa significada necesariamente tiene que estar presente. Eso nosotros no lo creemos. Pero en los primeros siglos se le fue dando una cada vez mayor importancia al bautismo y yo creo que se exageró. Yo pienso que se exageró al punto de concebirse el bautismo como una primera tabla de salvación. Esa primera tabla de salvación es la que le permite al hombre experimentar todo lo que hemos mencionado, el perdón de los pecados, la regeneración, el nuevo nacimiento, la unión con Cristo. Es la primera tabla de salvación. Se perdonan los pecados personales, incluyendo el pecado eh, original. Claro, este desarrollo va a requerir algunos siglos todavía más, pero ya se va gestando la idea de un bautismo que opera ex opere operato. También tenemos que el cristiano ora de pie con las manos levantadas y las palmas abiertas. Se sugiere que lo haga mirando al oriente donde viene la luz verdadera. Mm, con la mirada o con los ojos puestos hacia el oriente de donde viene el socorro de los cristianos. Y bueno, a esa primer
primera tabla de salvación, que es el bautismo, como los cristianos no se tornan impecables en virtud del bautismo, sino que van a seguir siendo falibles y pecadores, y algunos van a cometer pecados más graves que otros. Y aquí ya se va gestando la idea de pecados que son menos graves que otros en términos, no en términos sociales ni en términos de las consecuencias, sino en relación con la ofensa objetiva que representa cada pecado en contra de Dios. Y se va entonces creando la idea de unos pecados que luego se van a conocer como veniales y de otros que son los peores, conocidos como pecados mortales. Entonces, quien después de su bautismo comete un pecado mortal, a todos los beneficios de la primer tabla de salvación, o casi todos quedan, eh, se pierden, naufraga el cristiano. Entonces hay una segunda tabla de salvación. Y esa segunda tabla de salvación va adquiriendo una preponderancia tal que se va a convertir prácticamente en el sacramento más importante. Se va a convertir en primer lugar en un sacramento y en el más importante en la práctica de todo, que es el sacramento de la penitencia. La segunda tabla de salvación por la cual aquel que ha perdido la gracia justificante y la gracia santificante la puede recuperar, pero no sin mucho esfuerzo, no sin penitencia, que acá la penitencia, que sería como una traducción eh, que viene del latín, y del latín es una traducción del griego para metanoia, arrepentimiento, no tan simplemente ciertas disposiciones interiores y ciertos cambios psicológicos como lo que implica la palabra, un cambio de mente, una transformación interior, sino que se le va a poner el acento sobre todo a las expresiones y a las disposiciones exteriores: ayunar, vestirse de saco y ceniza, eh, no perfumarse, no bañarse, y entonces se va a decir que ese es el penitente. Es el verdadero penitente. Y el penitente tiene que estar en estado de penitencia por varios años hasta que se le pueda reconocer como que ha alcanzado nuevamente el estado de gracia y ser recibido a la iglesia. Qué, qué cosa, ¿verdad? Más absurda. El cristiano entonces ora de pie con la mano levantada y la palma abierta. Se sugiere que lo haga mirando al oriente, donde viene la luz verdadera. Miremos este corto fragmento del pastor de Hermas, que se titula: El cristiano ya no debería pecar más. Ah, bueno, entre lo debería y entre el deber ser y el ser, entre el ideal y lo real, hay una gran diferencia. ¿Los cristianos no deberíamos de pecar? No, pero la realidad es que los cristianos pecamos todos, absolutamente todos. Para la presentación, véase el recuadro número 1. Hermas dialoga con el pastor, es decir, con el ángel de la penitencia. Dice acá, Hermas, hay un diálogo ficticio. Hermas, he oído decir a algunos doctores que no hay más penitencia que la que hicimos el día que bajamos al agua del bautismo y en la que recibimos el perdón de nuestros pecados anteriores. O sea, todos los pecados cometidos hasta entonces. Esa es la primera tabla de salvación. Pero lo que se le afirma a Hermas, o lo que se le pregunta, tiene que ver con que algunos creían que solamente el bautismo otorgaba el perdón de pecados mortales. Luego ya no, el que cometía pecados después del bautismo prácticamente quedaba sin esperanza. Entonces, Hermas, en su diálogo, en este diálogo ficticio, el pastor responde: lo oíste bien, así es, el que obtuvo la remisión de los pecados en el bautismo ya no debería pecar, sino vivir en la pureza. Pero el Señor, que conoce los corazones y que lo sabe todo de antemano, previó la debilidad de los hombres y la gran malicia del demonio. O sea, Dios sabe que el hombre es pecador. De hecho, dice, si alguno
dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y por eso nos manda que a confesar nuestros pecados. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En su gran misericordia el Señor tuvo piedad de su criatura, instituyó esta penitencia y me dio poder sobre esta penitencia. La pregunta es, ¿dónde está esa institución? O sea, no me malinterpreten. Desde luego que el arrepentimiento es un mandamiento del Señor y no solo es un mandamiento, es una gracia del Señor, porque el arrepentimiento es un don de Dios, así como la fe. El arrepentimiento es una forma de vida, es un modo de vivir. El cristiano es un eterno penitente porque siempre está pecando, porque siempre estará errando el blanco, porque siempre estará fallando y no alcanzando la perfección, porque Dios no se contenta con menos que la perfección. Su justicia, su santidad no se conforman con menos que la perfección moral. Y cada vez que el hombre, aunque lo intente, aunque tenga buena intención, falla, se le computa como pecado. La justicia imperfecta es injusticia para Dios. Es injusticia para Dios. Entonces, eh, el hombre no puede no pecar. Decía Agustín de Hipona, no pose, no pecare. No puede no pecar. Ahora, estamos llamados a continuamente vivir en penitencia, confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos. Sí, incluso podemos hablar de esta penitencia continua o esta penitencia como modo de vida cristiana permanente, la podemos denominar una segunda conversión. Es una conversión que a diferencia de la primera no se da una sola vez y para siempre, o como la justificación, como el nuevo nacimiento. Pero ¿de dónde sacan que la penitencia es un sacramento? ¿Dónde vemos el sacramento de la penitencia? O la penitencia como sacramento. O el arrepentimiento, que es a lo que apunta aquí la palabra penitencia, ¿dónde la vemos en las escrituras demandada en los términos en que luego se demandaría? El arrepentimiento es, decía, tanto un mandamiento como una gracia del Señor. Es ambas cosas, pero no es un sacramento. Nótese que los dos únicos sacramentos que los protestantes y evangélicos administramos o que son administrados en el protestantismo y en el evangelicalismo fueron directamente instituidos por la mismísima boca de Jesucristo. Del bautismo él dice, por tanto, id, modo imperativo, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre. Allí me dice el modo o el medio. ¿Cómo hago discípulos? Bautizándolos. Y luego de la Santa Cena, del otro sacramento, se dice, hace esto en memoria de mí. Ahí está la ordenanza, el mandamiento. Pero ¿dónde está la penitencia como sacramento? No hablo de la penitencia como un mandamiento a arrepentirse cada vez que uno peca, sino como sacramento. Bueno, sigo la lectura. Eh, Así pues, te declaro que si después de esta llamada importante y solemne, alguno cae en el pecado, tentado por el demonio, este puede hacer penitencia una vez, una sola vez. Pero si peca de nuevo y se arrepiente, la penitencia de nada le servirá a ese pecador, le costará vivir. Entonces ellos enseñan que hay dos tablas de salvación. La primer tabla de salvación responde a la necesidad del hombre que se encuentra ahogado en
sus pecados, en su delito y pecado. Es el estado del hombre incrédulo, inconverso, impenitente, que no es hijo de Dios, que ha naufragado en Adán. Para este Dios proporciona una primer tabla de salvación, que es el bautismo, el sacramento del bautismo, mediante el cual ya dijimos todo lo que implica perdón de pecados, todo original y pecados personales cometidos hasta ese momento, eh, nuevo nacimiento, incorporación a la iglesia, regeneración del alma, etcétera. Cuando el impenitente recibe el bautismo, he hecho hijo de Dios. Ya no es un extraño ni advenedizo en el pueblo de Dios ni para Dios. Ahora es un hijo suyo. Ahora, durante su caminar cristiano, si este hombre o mujer peca gravemente, porque ya se van dibujando las líneas de separación entre los llamados así pecados veniales, los pecados mortales. Entonces, si se cometen pecados mortales, el hombre cae nuevamente al agua y se está ahogando. Y antes de morir, Dios le lanza una segunda tabla de salvación, según la teología que se va desarrollando en este momento, no según la Biblia. Y esa segunda tabla de salvación es lo que posteriormente se va a denominar o se va a constituir como sacramento, tanto en Oriente como en Occidente. El sacramento en la penitencia es la segunda tabla de salvación. Pero ojo, esta tabla de salvación solo salva una vez. Cometió un pecado mortal, si se arrepiente, si se duele de verdad, de corazón por haber ofendido a Dios, ok, aquí está esta segunda tabla de salvación y Dios te rescata el naufragio, recibes el perdón, pero claro, esa penitencia implica no solo el decir estoy arrepentido, sino una serie de disposiciones externas, además eh, de las disposiciones internas que se dan por sentado que están presentes cuando se acompañan de las disposiciones exteriores, como el ayuno prolongado, continuo, etcétera, etcétera. Si luego de haber hecho uso de esta segunda tabla de salvación vuelve a caer en las aguas del pecado, ya no queda más que hacer por él. Miren qué rigurosa es o sea, esto es más terrible, así, esto es más terrible que el arminianismo que enseña que la salvación se pierde. Esto es más terrible que el mismo catolicismo de hoy, que adoptó el punto o la creencia en la penitencia y que la convirtió en un sacramento. Esto es peor. ¿Por qué es peor? Porque por lo menos para el arminiano, la salvación que se pierde se puede recuperar. Lo mismo que para el católico romano. Para el arminiano, mediante un profundo y sincero arrepentimiento. Para el católico romano, mediante el sacramento de la penitencia, que está disponible no una vez, o sea, no es un sacramento que imprime carácter, es decir, que se administra una sola vez, como el bautismo, el sacramento del orden y el matrimonio. Este sacramento está disponible como una segunda tabla de salvación todas las veces que el creyente tiene la oportunidad, o sea, estando vivo, de proceder al arrepentimiento y de confesar sus pecados ante un sacerdote y recibir la absolución sacerdotal mediante el sacramento también como se le conoce de la reconciliación. Esto es peor todavía. Esto es un rigorismo que luego lo vamos a ver encarnado plenamente en eh, ciertos movimientos ultrapuritanos como los novacianos, los donatistas, que van a negarle el derecho de ser restaurado a aquellos que cometieron el grave pecado de abjurar de la fe durante los 250 años de persecución que se vivió, que los cristianos vivieron desde Nerón hasta Constantino el Grande. Prosigamos.
Una prueba penosa, siempre sobre el tema de la penitencia, escribe ahora este fragmento que vamos a leer, Tertuliano, en su obra La Penitencia. Miren lo que dice en el siguiente pasaje, Tertuliano admite la posibilidad de penitencia para los pecados graves una vez en la vida, una vez. Algo más tarde entró en una secta, sí, los montanistas tristemente, y pensó que algunos pecados como el adulterio no podían ser perdonados. Entonces David se perdió. Si el adulterio, que yo no niego que es un pecado grave, de hecho todo pecado es de suyo grave, a la vista de Dios, no a la vista del hombre. A la vista del hombre o según el juicio de valor que hace el hombre, hay pecados que son más graves que otros. Por ejemplo, se suele tolerar pecados como la pereza, como la envidia, como el egoísmo, y a otros se le estigmatiza, cuando lo consecuente sería estigmatizarlo a todos. Para Dios todo pecado es grave y todo pecado es mortal. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado. Por cierto, abro paréntesis, a esto me refería cuando decía que yo no me voy a limitar a historiar, sino que voy a aportar desde mi cosmovisión y de mi paradigma teológico aportes, voy a eh, brindar aportes o pinceladas teológicas. Cierro paréntesis. Entonces, eh, no es que nosotros nos negamos a reconocer la gravedad de pecados como el adulterio, pero llegar al punto del rigorismo de Tertuliano nos parece que es eh, herético. Es herético. Miren lo que dice Tertuliano. Esta segunda, porque la primera se da en el bautismo. Esta segunda y única penitencia, dado que es limitada, tiene que constituir una prueba penosa. La pregunta es, ¿de dónde saca que es limitada a una segunda vez nada más? ¿De dónde lo sacó? Ah, bueno, tal vez me lo sacó de Hebreos 10, porque de hecho los donatistas, los novacianos van a utilizar Hebreos 10 para negarle a cualquiera que cae en apostasía el derecho de ser restaurado. Porque, a ver, la apostasía es un pecado grave, gravísimo, gravísimo. Pero el apóstata Dios lo puede hacer volver de su pecado, de su apostasía, y puede arrepentirse y volver a la comunión de los santos, no sin sufrir consecuencias, claro está. Pero de allí a que el apóstata ya no tiene oportunidad mientras está vivo, eso es una mala interpretación de Hebreos 10. Es una mala interpretación de Hebreos 10. Bueno, sigo. No consiste solamente en disposiciones interiores, sino que tiene que traducirse en un acto. Ajá, ¿cuál es ese acto, Tertuliano? Este acto es la confesión por la que confesamos nuestros pecados, nuestro pecado a Dios. Ok, está bien, hay que confesar a Dios. De hecho, eso es parte de la disposición interna. Pero ya también se va gestando la teología de un sacramento de la confesión no a Dios directamente, sino a uno que sería como un intermediario entre Dios y el penitente, y de una confesión, desde luego, en este sentido auricular. Es la disciplina que impone al pecador que se prosterne, que se arrodille y se humille y le prescribe un modo de vida de tal naturaleza que le atraiga el perdón. Está bien, o sea, claro está que el arrepentimiento como disposición interior o de disposición interna va a conllevar ciertas manifestaciones exteriores, nadie niega, o sea, quien está arrepentido de verdad lo va a mostrar a veces con lágrimas, con rostro compungido, con rostro demudado,
con privación de alimentos, con ayuno. Nadie niega que esto sea válido y factible. Lo que negamos es que se ponga tanto énfasis en lo externo más que en lo interno. O más todavía, nos oponemos más todavía a que se pretenda que el perdón se alcanza por el esfuerzo del hombre de granjearse ese perdón mediante estas acciones externas. O sea, es como que yo me tengo que ganar el perdón. Entonces ya el perdón no es una gracia de Dios, solo es un mandamiento. Porque, repito, para nosotros el arrepentimiento es tanto un mandamiento como una gracia de Dios, así como la fe igualito. Es un mandamiento creer, pero también es una gracia. Esto lo limitan a solo un mandamiento. Entonces el hombre por su propia fuerza debe de ganarse, merecer el perdón de su pecado mediante un arrepentimiento que vendría a ser más obra suya que de Dios. Y eso lo rechazamos contundentemente. En lo que concierne al vestido y a la comida, esta disciplina exige que el pecador duerma en un saco y sobre ceniza, que se vista de jirones de color oscuro, que abandone su alma al dolor, que se enmiende sus pecados pasados con un trato severo. A ver, ¿no podría un hombre impenitente de corazón hacer todo esto que pide Tertuliano y ser readmitido a la comunión de la iglesia bajo la convicción de que por estas disposiciones externas es que ha habido una verdadera penitencia, un verdadero arrepentimiento? Ese es el problema. Confundir el signo con la cosa significada. Identificar el signo con la cosa significada. Exigir estas cosas. Esto es lo malo, esto es lo equivocado. O sea, si alguien en su profundo arrepentimiento lo quiere manifestar mediante eh, privarse de cierto alimento, ayunar, vestirse de saco y sobre ceniza, vestir de jirones de color oscuro, ese es su problema. Pero que me lo prescriban como mandatorio, eso sí que para mí es incorrecto. La penitencia refuerza normalmente sus plegarias con ayuno o se refuerza, ayunos, se lamenta, llora, grita día y noche al Señor, su Dios, se humilla a los pies de los sacerdotes. Oiga, miren esto. Se arrodilla ante los servidores de Dios, recomienda a todos sus hermanos que se unan a su súplica. Ok, sigamos. Un quinto punto sobre lo que significa ser cristiano en los primeros 3 siglos y sobre la contextual, que es parte de la contextualización de del cristianismo de estos siglos, tiene que ver con la institución de los ministerios. Ya el apóstol Pablo nos ha hablado de algunos de ellos, 5 concretamente o 4 si se une pastor y maestro en Efesios 4:11, de los cuales el que corresponde al pastor sería el equivalente de obispo o episcopo de 1 Timoteo 3 y presbútero o anciano de Tito 1. Y bueno, la comunidad palestina. En el caso de la comunidad palestina tenemos que, bueno, el grupo de los 12, Cristo eligió de todos sus discípulos a 12 para conformar un gobierno eclesiástico, el fundamento de su iglesia, que es la primer comunidad cristiana que nace en Jerusalén, que habla más que el hebreo, habla el arameo, que habla el arameo. Esta es la comunidad de Jerusalén y de todas las que se originan a partir de esta. Se organizan siguiendo el modelo judío, es decir, con ancianos
Presbítero siendo el primero Santiago. Santiago el primer obispo o presbítero que registra la historia. Santiago es el primer presbítero que gobierna Jerusalén, la primera comunidad cristiana. Este Santiago no es el apóstol, sino, no es ninguno de los dos apóstoles, Santiago mayor ni menor, sino es Santiago hermano del Señor, medio hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y María. Este Santiago dirige. La iglesia está gobernada en un primer momento por ancianos, por presbíteros. Cuando se habla de presbítero y se habla de obispo, no se está hablando de dos oficios distintos en el Nuevo Testamento, sino del mismo. Los términos varían porque se hace hincapié en algún aspecto de este oficio, del oficio de presidir la obra del Señor, según si se toma del trasfondo hebreo, que de donde surge el término anciano o el oficio de anciano, y esto se remonta a los 70 ancianos en el tiempo de Moisés que ayudaron por instancia de su suegro Jetro a gobernar Israel. Y episcopo tiene un trasfondo griego, pero ambos refieren al mismo oficio. El anciano es anciano por su madurez, por su capacidad de gobernar. Él se le llama episcopo por su función de supervisar, de alimentar y de proteger a la iglesia. El grupo de los siete, que serían, tenemos primero un cuerpo de apóstoles. Luego tenemos a ciertos ancianos que gobiernan las iglesias locales, los presbíteros, y luego tenemos también el surgimiento de un tercer ministerio u oficio, el oficio del diácono, que surge en Hechos 7 con el grupo de los siete, animados por Esteban, dirigieron la comunidad en lengua griega a los judíos helenizados. Recuérdense que los primeros cristianos eran en su gran mayoría judíos. Eh, La salida misional. Aquí también tenemos otros oficios que fueron, le podemos llamar eh, oficios transitorios. No porque ya no haya misioneros, doctores de la palabra o maestros de la palabra, sino me refiero a los que se hace mención específicamente en estos pasajes. Quiero decir pasajes como 1 Corintios 12:28. Dice, misionero itinerante. Tal es el caso del apóstol Pablo y sucesores, responsable de la evangelización y con su vida completa dedicada a la obra. Pablo, además de ser apóstol, hace obra evangelista, es misionero, tiene 3 viajes misioneros. Se cree que hubo un cuarto que realizaría a España. Es el gran evangelista, es el gran misionero, es el apóstol a los gentiles, es el responsable de extender el cristianismo por todo el mundo moderno de entonces. Pero también hay otros ministerios ambulantes, itinerantes, que andan de un lugar a otro, así como Pablo no estaba fijo, a diferencia de Santiago en Jerusalén, que estaba allí. Pablo fue comisionado para llevar el evangelio a todo el mundo conocido. Y también tenemos en este sentido a profetas que comentan la palabra de Dios en la asamblea, que le explican. En un comienzo se trataba de lecturas del Antiguo Testamento con sus respectivas explicaciones. Profetas comentan la palabra de Dios en asamblea y doctores que son los especialistas en las escrituras, los expertos, los primeros teólogos. Cuando los misioneros itinerantes fundan comunidades, van proclamando la palabra y en ese peregrinaje eh, van fundando comunidades cristianas donde no hay ninguna.
fundan comunidades locales que finalmente quedan a cargo de los episcopos, de los obispos, que es lo mismo que ancianos, que son inspectores o vigilantes, y los diáconos, que son puestos para colaborar al lado, colaborar en la obra del Señor al lado de los que la presiden, que son los obispos o ancianos. En la carta a Tito, Pablo da igualmente a los episcopos el título de presbítero. Es que para Pablo no había una diferencia, no eran dos oficios diferentes, el de presbítero y el de obispo. O sea, no eran, como lo enseña la Iglesia Católica, dos grados del sacramento del orden. Era el mismo oficio, exactamente el mismo. Claramente lo vemos en 1 Timoteo 3, que dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y comienza a mencionar una lista de requisitos, que son prácticamente los mismos que se registra en Tito 1 para los ancianos. Solo cambia el término, pero el oficio es el mismo. Todos los ministros son instruidos por la imposición de manos, la, eh, la ordenación, no como sacramento, sino como reconocimiento público de la gracia de Dios sobre un hermano que ha sido llamado para servir en la obra del Señor. Esa, ese reconocimiento público, esa ordenación se hacía formalmente mediante la imposición de manos acompañada de oración y ayuno, como se registra en 1 Timoteo 5:12. Veamos lo que dice este pasaje. Primera Timoteo 5:12. Ver, leemos. 5:22, perdón. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. No impongas las manos, no impongas con ligereza las manos a ninguno, significa no ordenes y no reconozca a ninguno que pretendas haber sido llamado por el Señor sin antes estar seguro, sin antes tener todas las pruebas de que realmente el tal ha sido llamado por el Señor. Hablemos un poco sobre esos ministros itinerantes y también ministros permanentes de las comunidades locales, basándonos en este fragmento de la Didache. Dice, los apóstoles, los profetas y los maestros de los que se habla en este pasaje han de ser entendidos según el sentido de 1 Corintios 12:28. Este texto podría estar muy próximo al periodo apostólico, claro, finales del primer siglo o comienzo del segundo. Dice, respecto a los apóstoles y profetas, obra conforme a la doctrina del Evangelio. Ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. Hago una pausa. ¿Cómo es eso? De hecho, hay de los que defienden el llamado, ¿cómo que se llama? Este movimiento que reivindica a los apóstoles. Bueno, en fin, estos que ahora se proclaman apóstoles del Señor, ellos van a citar incluso documentos históricos como la Didache, y aparentemente la Didache los estaría apoyando porque dice respecto a los apóstoles y profetas, obra conforme a la doctrina del Evangelio. O sea, como que la Didache reconoce que hay más apóstoles que los 12 que eligió el Señor, y Pablo como el apóstol, un apóstol excepcional. Pero lo cierto es que la palabra apóstol tiene dos sentidos, uno estricto, restringido y exclusivo, que solamente pertenecería al grupo original de 12, a Matías, que sucede o que reemplaza, para ser más exacto, reemplaza a Judas Iscariotes, y Pablo, perdón, que es un apóstol eh, extemporáneo. Extemporáneo
En ese sentido no hay más apóstoles. Es el fundamento del que se menciona en Efesios capítulo 2 verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí están esos apóstoles. Se refiere a estos doce que tenemos que quitar aquí a Judas e incluir a Matías y Pablo como excepción a la regla. Pero en un sentido es inclusivo, en un sentido inclusivo, más laxo de la palabra, apóstol es todo aquel misionero. Sería un equivalente de misionero. El apóstol en este contexto es un equivalente de misionero. Entonces aquí estaría hablándose de respecto a los misioneros y profetas. Obrar conforme a la doctrina del evangelio, dice el escritor, el autor. Y sigue diciendo, ahora bien, todo apóstol, entiéndase misionero, que vengan a vosotros se ha recibido como el Señor. Aquí se refiere, recuérdese, no había tantas comunidades como hoy en día, tan próximas una de otra, espacialmente próximas. Eh, el cristianismo estaba en ciernes, estaba comenzando, estaba difundiéndose, estaba consolidando su identidad y entonces se hacía necesario el ministerio ciertos, eh, de ciertos hombres que de manera itinerante predicaban el evangelio, enseñaban la palabra, fundaban comunidades, y a esto se refiere. Entonces, ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor, o sea, tratarlo con la hospitalidad y la cordialidad y la dignidad que se merece. Sin embargo, no se detendrá más de un solo día. Miren cómo la Didache advierte sobre aquellos vividores de la fe que eh, pudieran usurpar funciones ministeriales, haciéndose pasar por tales para recibir la hospitalidad que daba la iglesia, que incluía alimento, posada, todo eso. Por eso es que la Didache norma que el misionero debe de permanecer un solo día. Si hubiera necesidad, o sea, si fuese, si no, por razones, por ejemplo, de enfermedad, qué sé yo, no pudiese viajar al día siguiente, se le va a permitir un día más si, aquí lo dice, si hubiera necesidad, otro más, o sea, lo más, 2 días. Más si se quedara 3 días, es un falso profeta, es un falso profeta, un falso maestro. Todo profeta verdadero que quiere morar entre vos. Ahora, recuérdese que el canon, si esto se escribió a finales del primer siglo, el canon, o bien apenas sea, no el canon, mejor dicho, porque el canon ya es la fijación la inclusión de los libros reconocidos como inspirados por Dios. Si la Didache se escribe a finales del primer siglo, todavía, o bien todavía no se han completado los libros inspirados que luego formarán el canon del Nuevo Testamento, o bien, o bien estaban, eh, o bien no se habían escrito todavía, estaban por completarse, los últimos libros los escribiría Juan, o bien ya se habían completado. Pero aunque se hubiesen completado, no circulaban así con una Biblia de 27 libros del Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Todo profeta verdadero que quiere morar entre vosotros es digno de su sustento. Cita las palabras del Señor. Igualmente, el maestro auténtico merece también, como el trabajador, su sustento. Elegidos pues inspectores y ministros dignos del Señor. Inspectores aquí sería básicamente obispos. Digno del Señor que sean hombres mansos, desinteresados, verdaderos y probados, porque también ellos os administran
el ministerio de los profetas y maestros. No los despreciéis, pues, porque ellos son los honrados entre vosotros juntamente con los profetas. Ok, veamos sobre esto ya un poco más a fondo el tema de los distintos oficios permanentes en las iglesias y que son los responsables de la administración, porque hay oficios que son responsables de la administración de la iglesia. No confundirse con eh, ciertos ministerios que tienen que ver con la iglesia, pero no con su gobierno. Aquí hablamos de oficios relacionados con la presidencia o el acto de presidir la obra del Señor, pastorearla, gobernarla en el buen sentido, en el correcto sentido de la palabra. Evolución del ministerio en el siglo II y III. En el siglo I, en el Nuevo Testamento, y bien entrado el siglo I, tenemos que no hay diferencia ni cualitativa ni cuantitativa entre presbítero y obispo. Solo una diferencia de nomenclatura o de énfasis, porque son el mismo oficio. Entonces tenemos que hay obispos o presbíteros que son los mismos pastores de Efesios 4:11. Hay maestros, hay evangelistas, están los apóstoles, están los diáconos y otros ministerios que colaboran en la iglesia como los que son los que hacen obras de misericordia, de caridad, etcétera. Pero luego, a partir de segundo siglo y tercero, especialmente el tercero, se va a ir dando una evolución o desarrollo teológico que va a irse perfilando de tal manera que van a hablarse de un ministerio o de un gobierno tripartito. Es un gobierno eclesial constituido de tres partes, pero no de tres partes eh, coiguales, sino de tres partes jerárquicas, una encima de las otras. Los autores más citados a comienzos del siglo II son Clemente de Roma y Laida G, que organizan de la siguiente manera. Entonces, en este sentido estaría en la parte más alta el obispo, que sería o bien el presbítero o el episcopo, presbútero o episcopo. Y tienen luego por debajo al sacerdote o pastor. Luego en la parte inferior tienen al diácono y otras órdenes menores, como le llaman, diácono subalterno, y lectores, acólitos, exorcistas, etcétera, etcétera, vinculados al obispo. Entonces tenemos que los ministros itinerantes fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque en la medida en que se consolidaban las iglesias locales con su respectivo gobierno, sus respectivos maestros, sus diáconos, eh, ya no, y cuando el canon ya se cierra y, y entonces no se hace necesario el ministerio itinerante de muchos. Los apóstoles sucesores se vuelven sedentarios. Los apóstoles, bueno, no tienen sucesores. Ejemplo de ello, tenemos en el capítulo 12 de Hechos el martirio de Santiago y no encontramos por ningún lado la elección de un sucesor. Mueren los apóstoles, el último de ellos es Juan, y los que quedan gobernando las iglesias locales son los presbíteros u obispos. ¿Ya? Y estos oficios, a diferencia de los apóstoles que son a la misma vez misioneros o evangelistas, o sea, el apóstol cumple varias funciones. El apóstol es también misionero o evangelista, el apóstol es maestro,
Ya, prácticamente de los cinco ministerios, el apóstol los reúne todos. El apóstol es profeta, el apóstol es evangelista, el apóstol es pastor y el apóstol es maestro. Es el más completo de los ministerios. Entonces, estos oficios son permanentes, son oficios locales, eh, sedentarios y que se van confundiendo con lo de los obispos. Por eso luego se señala que los obispos son sucesores de los apóstoles. ¿Por qué sucesores? No porque cada apóstol eligiera un sucesor. Yo te elijo como mi sucesor, como le enseña, como la mal llamada sucesión apostólica del catolicismo romano, sino sucesor en el sentido de que mueren los apóstoles, pero los responsables del gobierno local de las distintas comunidades cristianas recae sobre los obispos o presbíteros, que ya luego se van a diferenciar obispo de presbítero. Eso es parte del desarrollo teológico, pero no es lo que el texto sagrado, como ya he citado, 1 Timoteo 3, Tito 1, y puedo citar también Hechos 20, no es lo que el texto sagrado enseña, o no era lo que creían el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, los dos insignes apóstoles del Señor. Ya la división de un gobierno tripartito entre obispo, anciano o episcopo, presbítero y diácono ya pertenece a una evolución o desarrollo teológico. Existen para el año 250 ministerios inferiores, son las llamadas órdenes menores, subdiácono, acólito, exorcista, lectores, porteros. Y algunos obispos iban escogiendo el celibato. Ya también se va perfilando la vida célibe, se va eligiendo la vida célibe. Y no se va eligiendo simplemente, bueno, se va eligiendo inicialmente como algo voluntario, pero luego ya veremos que se va a convertir en una regla, como dice aquí, pero no era algo obligatorio. Sobre estos tres grados del ministerio que vamos a encontrar ya presente desde el siglo tercero en adelante y que lo tenemos claramente patente en la Iglesia Católica Romana con su sacramento del orden que tiene tres grados. El grado menor o inferior es el diaconado, el grado intermedio es el presbiterado y el grado superior es el obispado. Eso no es lo que la Biblia enseña, eso es producto de un desarrollo teológico. Habría que ver si ese desarrollo teológico no invalida la escritura, porque si lo hace, debemos de rechazarlo. Un servidor cree que este gobierno tripartito, o más concretamente la división, la separación y la distinción entre obispo y presbítero no es bíblica. El gobierno de las primeras comunidades cristianas era un gobierno colegiado, no era el gobierno de uno solo, no había un episcopado monárquico que lo vamos a ver también siglos después y que va a dar paso a las pretensiones del obispo de Roma de ser el sucesor de Pedro. Tal cosa no existía. En las primeras comunidades cristianas el gobierno era colegiado, o sea, gobernaban varios ancianos, no había un solo pastor en una iglesia, habían varios ancianos o pastores, si se le quiere llamar, que gobernaban la iglesia. No era el gobierno de uno que mandaba sobre los demás, era el gobierno consensuado de los pastores locales. Pero luego se va diferenciando el obispo del presbítero, se le da más autoridad al obispo, el obispo va creciendo en poder y luego el obispo gobierna solo. Y ya surge el gobierno, el obispo es el que gobierna una diócesis, el arzobispo el que gobierna una arquidiócesis y el papa el que pretende gobernar sobre la totalidad de la iglesia. Veamos este fragmento de Ignacio de Antioquía, el primero que acuñó el término católico, pero no como sustantivo. No se llama la iglesia católica, la iglesia es católica, es un adjetivo.
Dice Ignacio, responsable de la iglesia en Antioquía, allá en la parte oriental del imperio, llevado a Roma, allá por el año 110 aproximadamente, para sufrir el martirio, escribe a muchas iglesias del Asia Menor para reconfortarle y exhortarle a la fidelidad y a la unidad. Es interesante esto como Pablo, de que en lugar de ser objeto de consolación, ellos se están consolando. Ellos no están pensando en el suplicio que les espera, en su muerte. No, no, ellos están pensando en los demás. Eso es vivir para los demás. Eso es el amor, el perfecto amor que echa fuera el temor. Que echa fuera el temor. Es maravilloso. Atestigua de modo claro la existencia de un triple ministerio jerarquizado, distinguiendo claramente el obispo de los presbíteros y diáconos. Ya tan temprano como para la época de Ignacio de Antioquía, ya vemos esa división tripartita que luego se va a consolidar hasta finalmente convertirse en un sacramento. Pero no es lo que al comienzo la iglesia cristiana enseñara y practicara. Dice, distinguiendo claramente el obispo de los presbíteros y diáconos. Se podría traducir por obispo, sacerdote y diáconos. Se podría traducir por obispo, sacerdote y diáconos tal como lo entendemos hoy. Sin embargo, el vocabulario todavía es confuso en San Ireneo al final del siglo II. Dice, seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre. Seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al colegio de ancianos como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciarlos como el mandamiento de Dios, que nadie, sin contar con el obispo, haga nada en cuanto atañe a la iglesia. Ahí vemos el poder superlativo del que goza el obispo. Solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida que se celebre por el obispo, por quien de él tenga autorización. En parte, este acrecentado poder que se le va a conceder a los obispos va a obedecer a, a las perturbaciones internas que está viendo el cristianismo, de falsos maestros que quieren dividir la iglesia, que quieren confundir al rebaño del Señor. Pero también tenemos que reconocer que la cura también en algunos casos fue peor que la enfermedad. Donde quiera dice, donde quiera aparecer el obispo, ahí está la muchedumbre. Al modo que donde quiera estuviera Jesucristo, ahí está la iglesia universal. La comparación, y con ello dándosele una autoridad excesiva al obispo. Sin contar con el obispo, no es lícito bautizar ni celebrar la Eucaristía, sino más bien aquello que él aprobare. En parte, repito, esto fue para proteger de los falsos maestros, de las divisiones y todo eso. Eso es también lo agradable a Dios, a fin de que cuanto hicierais sea seguro y válido. Ahora, tenemos que reconocer que los sacramentos solo los puede administrar el presbiterio, los presbíteros, los pastores legítimos de la congregación. Un laico no puede administrar los sacramentos. Eso dice Ignacio Antioquía en su carta a los Esmirno, que no leo bien. A ver. Esmirniotas. Luego dice en otra carta este fragmento, o tomo este fragmento de otra carta, dice, ahora que por vuestra parte todos habéis de respetar también a los diáconos como a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es la figura del Padre. Ahí está. El obispo es la figura del Padre, el presbítero la del Hijo y el diácono la del Espíritu Santo, en sus roles económicos. O sea, así como el Padre económicamente es superior al Hijo y económicamente el Espíritu Santo está al servicio del Padre y el Hijo,
El diácono está al servicio de el presbítero y del obispo, y el presbítero está bajo la autoridad del obispo. Y por encima del obispo no habría nadie, como por encima del padre no hay nadie. Eh, que es la figura del padre y de los ancianos que representan el Senado de Dios y la alianza o colegio de los apóstoles. Quitados estos, no hay nombre de iglesia. Nótese, si quitan esto, no hay iglesia. O sea, para ellos, para Ignacio de Antioquía, la iglesia subsiste en virtud de sus autoridades eclesiásticas. Si se quitan esta autoridad, no hay iglesia. Nosotros los protestantes no concebimos las cosas de esa manera. Y no es que le restemos importancia ni autoridad a los pastores de de las congregaciones locales. Bueno, eh, veamos sobre las diaconisas, de las que poco se habla, pero las diaconisas en el siglo III en Siria. Y esto nos lleva a hablar un poquito sobre los ministerios femeninos. Tenemos que habían viudas que, bueno, eh, habían, lógicamente habían perdido a su esposo, pero que se consagraban a la oración, a la visita de los enfermos y a otras labores femeninas, incluso enseñar a otras mujeres. Pero eran viudas que decidían permanecer viudas. No, no mujeres que enviudaban y que luego se podían casar, no, eran viudas que decidían permanecer viudas. Esto no era obligatorio. Si una viuda quería casarse, no había ningún problema, pero no era obligación de la iglesia sostener económicamente a esa viuda que decidía volver a casarse, sino a la viuda que se consagraba enteramente al servicio del Señor. Habían diaconisas atestiguadas de manera clara en Siria en el siglo III, que lo vamos a ver en la didascalia de los apóstoles. Tenemos vírgenes que que ejercían funciones similares a las viudas. Veamos las diaconisas en el siglo III en Siria. Establecidos para ti, oh obispo, trabajadores de justicia como auxiliares, que puedan colaborar contigo con vistas a la salvación, a quienes te agraden de entre todo el pueblo, los escogerás y los establecerás como diáconos. Un hombre para la ejecución de las muchas cosas que son necesarias y una mujer para el servicio de las mujeres. O sea, hay diáconos y hay diaconisas. Las diaconisas subsistirían para completar las funciones del diácono que no le era dable a este realizar. O sea, hay cosas que nosotros como varones no podemos realizar eh, cuando se trata de la interacción con mujeres. Lo mejor es mujer con mujer, por muchas razones, incluso para evitar pecado de fornicación. Entonces, hay funciones que no podía realizar el diácono por, eh, funciones que tenían que ver con directamente con el trato y el contacto con mujeres que que terminaba realizándola la diaconisa. Era como este ministerio de diaconisa es más para completar las funciones que no podía cumplir el diácono. Subsistía para el diácono. Y la diaconisa era en virtud del diácono. Dice, un hombre para la ejecución de las muchas cosas que son necesarias y una mujer para el servicio de las mujeres. Porque hay casas a las que no puedes enviar a un diácono entre las mujeres. Imagínense una casa llena de mujeres y enviar a un diácono. Entonces era, el, recuérdense, había mucho más decoro, pudor, el trato entre hombres y mujeres. No es como el que hoy miramos. O sea, hoy es completamente normal que un hombre hable con una mujer. Y no necesariamente significa que están hablando de cosas indiferosas. En ese tiempo se cuidaba la mujer. Miren, en el caso de Jesús hablando con la mujer en el pozo en pleno día, en un lugar público, con una mujer que además es samaritana. No era normal, por eso es que se enviaba a la diaconisa para estos menesteres. Dice, enviar a un diácono entre las mujeres por causa de los paganos. O sea, para que no rumoren los paganos y no sigan inventando y propagando más falsos rumores. Pero puedes enviar a una diaconisa. También porque en otras muchas cosas es necesario el oficio de una mujer diácono. En primer lugar, cuando las mujeres bajan al agua, o sea,
¿Quién las bautiza? Recordemos, las bautiza el obispo. Y están a la par de este obispo diáconos. Un diácono que se colocaba a la derecha, otro a la izquierda, uno con óleo para exorcizar, otro con óleo para eucarístico, para dar acción de gracia. Pero cuando una mujer se bajaba, no la iba a bajar o no la iba a sostener un hombre, no era muy apropiado. En primer lugar, cuando las mujeres bajan al agua, tienen que ser ungidas con el óleo de la unción por una diaconisa. Pero que sea un hombre el que pronuncia, ahí está. La autoridad final siempre está en el hombre. Sobre ella los nombres de la invocación de la divinidad en el agua, o sea, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando la bautizada salga del agua, que la coja la diaconisa y que ella le diga y le enseñe cómo debe conservar, cómo debe ser conservado el sello del bautismo totalmente intacto en la pureza de la santidad. Ahí vemos. Ministerio femenino. Siempre bajo la autoridad y tutela del varón. Sobre el matrimonio, ¿qué podemos decir? ¿Cómo era visto el matrimonio en estos primeros siglos? Los cristianos se casan como todo el mundo, dice la carta de Ogneto. Sin embargo, los cristianos dan un sentido nuevo al matrimonio. Se casan como todos, pero no contemplan al matrimonio igual que todos. Para los cristianos el matrimonio es sagrado. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Se casan por amor, hacen voto de exclusividad sexual, de fidelidad, de mutuo apoyo. Al esposo se le manda amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia, es decir, con amor sacrificial. A la esposa se le manda obediencia y respeto al marido. Esto no era exactamente igual que como los paganos concebían el matrimonio. Conservan las costumbres tradicionales, rechazando, modificando lo que pudiera parecer pagano. Conservan elementos culturales siempre y cuando no sean contrarios a la fe. Todo aquello que es pagano, pero no solo que es pagano, sino que, o aquí en este contexto, pagano significa relacionado con falsos dioses, tiene que ser rechazado. Pero aquello que es pagano, es decir, de origen no cristiano, pero no es contrario a la fe, puede ser conservado por los cristianos. Condenan ciertas costumbres de la época como el aborto, la exposición de niños. Es una de las cosas que el cristianismo desde sus inicios eh, mostró una radical diferencia con el paganismo. En el mundo greco-romano, los niños indeseados, no deseados, aquellos que nacían con discapacidades, distintas discapacidades, malformaciones, congénitas, etcétera, o si eran mujeres y se quería un varón, simplemente se desechaban. Los cristianos están en contra del aborto y del abandono y muerte de los niños recién nacidos. Los textos de Pablo ofrecen a los esposos una espiritualidad matrimonial. La indisolubilidad del matrimonio se presenta como una novedad cristiana. Si los cristianos no se divorcian por cualquier cosa, se divorcian solo por causas muy específicas y como último recurso. Adulterio y deserción del, del hogar por parte de uno de los cónyuges. ¿Qué dice sobre el matrimonio cristiano Tertuliano? Dice lo siguiente, bueno, pero leamos, Tertuliano escribe a su esposa para indicarle lo que habrá de hacer cuando él muera. Bonito, parece bonito. Después de pedirle que no se vuelva a casar, acepta sin embargo que lo haga si su nuevo esposo es cristiano. Le recomienda no casarse, pero si se va a casar, que sea con un creyente. Pasa luego a hablar de lo que es el matrimonio de los cristianos. Algunos han visto en este texto el inicio de una ceremonia religiosa del matrimonio ya en el siglo II. Hoy la mayor parte de los autores piensan que Tertuliano quiere decir simplemente, refiriéndose a San Pablo, que la fe transforma el matrimonio de los cristianos. Sí, porque luego el matrimonio va a adquirir las connotaciones de un sacramento y formalmente luego se le va a reconocer como tal. Para nosotros no es un sacramento.
¿Dónde encontraré la fuerza para describir satisfactoriamente la dicha del matrimonio que la iglesia ofrece? Que la ofrenda confirma, que la bendición sella. Los ángeles lo proclaman, el Padre Celestial lo ratifica. ¿Qué pareja la de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, un mismo servicio? Los dos son hijos de un mismo Padre y servidores de un mismo Maestro. Nada les separa ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son realmente dos en una sola carne. El matrimonio es entre dos creyentes. A menos que, como dice Pablo, el que se convierte en Señor antes ya estaba casado con una inconversa. No es legítimo divorciarse. Donde la carne es una, uno es también el espíritu. Juntos rezan, juntos se potran, juntos observan el ayuno, se instruyen mutuamente, se animan mutuamente, se exhortan mutuamente. Los dos son iguales en la iglesia de Dios, iguales en el banquete de Dios, iguales en las pruebas, en las persecuciones, en los consuelos. Hermoso. Y bueno, para concluir, hablemos rápidamente sobre el arte cristiano en estos primeros siglos. Las catacumbas, que eran los cementerios cristianos, dieron origen a un tipo de arte cristiano, ¿verdad? Estaba basado en representaciones de escenas evangélicas y bíblicas. Estas escenas, esas pinturas, etcétera, tenían una función didáctica, pedagógica, no meramente decorativo, mucho menos idolátrica o cultual. Se reúnen en las catacumbas porque se esconden de la persecución que se ha comenzado a librar en contra de los cristianos, prohibiéndoles que celebren públicamente su fe. Símbolos cristianos como el ancla, de los primeros símbolos cristianos está el ancla, el pez, no era la cruz, era el pez en los primeros siglos, el símbolo por excelencia del cristianismo. ¿Por qué? Porque la palabra pez en griego, ichis, sirve como acrónimo para eh, la expresión Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. O sea, la palabra pez en griego servía como acrónimo de cuyas iniciales surgía la oración Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces los cristianos, como una forma simbólica y también codificada, críptica, utilizaban, para expresar su fe, utilizaban el pez, que denotaba la confesión de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Las más antiguas inscripciones cristianas funerarias datan de finales del siglo II o comienzo del tercero. Y aquí hay una imagen de una inscripción en una catacumba. Bueno, hemos terminado esta tercera clase. Completamos la segunda parte de la segunda lección y si Dios lo permite, en la próxima clase vamos a iniciar la tercera lección. Bendiciones, nos seguimos encontrando próximamente, si Dios lo permite.